redes sociales. Una vez más nos encontramos con el Lobo Fer Buenas para, noches. para charlar de la doctrina, de sus implicancias, de sus aplicaciones. Vamos a hacer el flujo de Instagram, transmitir. Fer, si queréis ir comentando un poquito para los que ya están viendo el vivo. Bueno, hoy vamos a hablar de la influencia que tiene cuidar nuestro licor, nuestra energía con el entrenamiento y los Muy bien. beneficios que tiene. Me gustaría, no, soy medio con las redes medio flojo, pero me gustaría mostrar cómo era yo de flaco antes de la retención y Sí, cómo me dio la forma de hombre. Espalda ancha, cintura angosta, fuerza. Noto mucha fuerza en las manos también, ¿no? Cuando agarro, cuando claro, la fuerza de acciono. agarre. Y la fuerza se mide justamente por ahí. Lo escuché muchas veces al profe Anselmi. Sí, Ya estamos en vivo en todas las redes, en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, todo, al palo, para que toda la gente esté ahí. Estamos hablando con el Fer de los beneficios de la retención seminal y el entrenamiento, que fue lo que planteamos para la sesión de hoy. de ahí. Fer entrena powerlifting, así estoy bien, digo bien, Fer. Powerlifting, sí. Y cómo en poco tiempo se metió entre los 6 en su categoría. No es Sí, sí, sí. Pueden tomarlo como casualidad o causalidad, digo yo siempre, no existen las casualidades, existen las causalidades. Sí, sí, sí. Yo, es más, ni me lo esperaba ese puesto. Era la primera vez que competía. Éramos 40 personas Bien, y quedé sexto. Eh, Pero sí, tiene que ver, tiene mucho que ver. A mí me pasó lo contrario que vos. Yo estaba excedido de peso, después mediante el ayuno intermitente y entrenamiento perdí 20 y pico de kilos. Y en esa época hacía CrossFit. bien. Pasa que bueno, después el CrossFit me empezó a lesionar. O sea, no me llegué a lesionar, pero Claro, lo tuve que cortar, digamos, a tiempo. Empecé una rutina de gimnasio y después terminé dando con un profe que me entrena, con bien. Nahuel. Y ahí empecé con una rutina para todo el cuerpo. No está separada por días mi rutina, digamos, como dijiste vos hoy, pecho, bíceps, espalda, tríceps, no, o sea, es integral. Y se Vos labura haces, mucho el peso libre. bien, vos haces cuerpo completo vas 3 veces Sí, a la semana y haces cuerpo completo. cuerpo completo. Hay días que sí, ponerle si tengo hombros, capaz que tengo hombro con tríceps o, viste, pero siempre es sentadilla, banco plano o peso muerto están en esos 3 días, que es lo Bien. de la competencia de powerlifting, ¿no? Claro, vos por ejemplo tenés una rutina cuerpo completo y uno de los 3 días focalizás en alguna partecita específica. Claro, yo tengo, se divide mi rutina en los básicos, que son peso muerto, sentadilla o banco plano, y Bien, después los accesorios que son banco inclinado, mancuernas, estocadas, o sea, va todo combinado y también mucho al fallo y vamos variando lo que es volumen o bombeo, depende de lo que yo quiera. veo Ahora que estoy va, en volumen, veo que va, por ejemplo, pierna y lo subís. O sea, sí, pierna, espalda, pecho y sí. parte y tren superior, digamos. Y va guiando tu energía. Ojo que eso no es casual también, ¿no? No, no, Porque no, no, yo lo uso mucho, la conciencia de mi energía. qué fantástico esto, digo, porque como lo practicamos en el Maituna, como aprendemos con el pranayama, después llevas esa energía al entrenamiento y va circulando, va generando ya esa órbita microcósmica en el cuerpo para ganar fuerza. Digo, y a veces llegamos a este tipo de entrenamiento de manera inconsciente con un complemento consciente. Porque yo empecé a entrenar primero, hasta los 30 años, 33, si tenía que ir a la cocina que está cada 2 metros, me subía a la bicicleta o a la moto y iba. No hacía Ah, absolutamente nada. También en mis años de adolescencia, tardía, 25 años, llegué a pesar 102 kilos, tenía una cabezota así, eh, los, la panzota así, las patitas así finitas, parecía un pollo engordado en el campo. Y 102 kilos, lo único que hacía era comer asado, mucha bebida y nada más que eso. No caminaba nada. Tenía que ir al kiosco de la esquina y iba en auto o en moto.
Lo que uno pensaba que era la buena vida, te estaba matando. Totalmente. Después de ahí me fui al otro Igual. extremo. De ahí me fui al otro extremo. De los Y te 102 retaba. llegué a pesar 72 kilos. Claro, Era, con la altura que tenés, está muy flaco. claro, 1,86 m más o menos. Parecía un palito de la selva. Claro, Así sí, sí, sí. y tenía barba así con flaquito, muy hippie andaba yo por la vida, así como así, todo suavecito, tiernito. Incluso cuando nosotros nos conocimos hace más o menos 2 años que nos pudimos conocer en persona, estabas delgado y ya habías empezado a entrenar, ¿te acordás que competíamos? Sí. A ser dominada. Ahora me encantaría volver a una competencia de esa, viejo. Ahora sí Lo los vamos a quiero hacer. desafiar. Porque ahora estoy entrenado. Dominadas, flexiones. Dominada y flexiones con el lower Nan, que debe estar por ahí en el envío seguramente. Seguro, seguro. Ahí está, mirá. En el gym, escuchándolo, dice Hernán. ¿Viste que te dije? En el gym escuchándolo, dice. Bueno, luego, mirá que nos preparamos con Fer para ir a un entrenamiento nuevo de una competencia. A los Una hombres nos gusta competencia. competir. Al que le guste, al que le Olvidate. guste lo que estamos diciendo y a los que no, también igual nos gusta competir. Y vemos al otro como decir, este hijo de su madre, si puede, yo también puedo. Si yo pude, vos podés. Sí, sí. Fer, bueno, de ahí me fui a bajito. Y después de regular mi energía, tuve la necesidad de empezar a entrenar. Tenía energía a disposición. A disposición. Tuve la necesidad de empezar a ir a... Yo corría, después iba, caminaba, después iba al gimnasio, después hacía algún entrenamiento libre y empecé a ir al gimnasio. El Lobo Hernán fue mi mentor bastante tiempo, me pasó rutinas muy clásicas de él. Para los que no lo conocen, el Lobo Hernán... Mañana vamos a grabar un vivo con el Lobo Hernán. Bien. Se va a sumar a la serie de en vivos. Qué buena, qué buena. Mañana tenemos doblete. A la tarde tenemos con el Barón Sergio y a la noche con el Lobo Hernán. Cool. Pero hablando de entrenamiento, el Lobo Hernán me pasó su rutina clásica al estilo Arnold. Pull, push, leg, digamos, dividido en tres formas y esa forma la repetía, un día de descanso y repetía. Y lo hice bastante tiempo. Después hice una integradora que era más con peso libre y con cadena, con el profe Gonzalo, que tenemos una entrevista con el profe Gonzalo ahí. Después que no estuve más con el profe Gonzalo, volví al entrenamiento clásico, entré a la mentoría de Shadows y tomé su rutina. Lo mismo, pull, pull, leg, pull, pull, leg. Todo la mayoría con máquina, no tanto peso libre. Lo hice bastante tiempo. Y una cosa que vos dijiste que es importantísima y aplica para todo. Sentí que mi forma de entrenar cambió cuando le pagué a un entrenador. Claro, sí, totalmente. Cambia, cambia. Para todos es así, aplica para todos. El profe me agarró y en 2 meses yo sentí que mi físico cambió completamente. Capaz que también era todo lo que yo venía sumando, ¿sí? Sí, Pero pero un profe te hace un seguimiento justamente y vas subiendo el nivel. Cuando entrenás solo y por algún lado haces agua, no, no es completo. Yo, que entreno con un entrenador, es totalmente diferente. He visto los cambios, ha aumentado muchísimo mi fuerza, acompañada junto con la retención. Y yo, por ejemplo, no sé, suponete que renuevo hoy y entreno mañana, voy a tener fuerza igual todo, pero es muy diferente a cuando yo estoy en tabla y ya estoy cercano a mi fecha de renovación. Mi fuerza es mucho más grande, la mucho más explosión. resistencia también. O sea, yo Yo hago siento, esos básicos pesados que hago, y los termino y empiezo con el otro bloque que también es pesado y tengo energía. En cambio, cuando voy sin ese plus, digamos, ya empiezo por ahí con algún dolor de cabeza o ya medio que me quiero ir, ¿viste? Me canso más. le esquivás. Bien, para todos los que están escuchando, Fer entrena powerlifting, tenía sobrepeso, bajó 25 kilos, yo pesaba 100 kilos, bajé a 70 y ahora estoy en 80 y algún kilo. Aumenté un poquito este tiempo con una práctica alimenticia, pero sobre todo mi físico cambió muchísimo con la retención seminal.
mis músculos. Hoy veo, por ejemplo, las piernas, mis piernas, ayer me veía el espejo, tienen forma en la parte de los cuádriceps, ¿viste? Los músculos están formados, se nota. Y dije, qué fantástico, porque esto lo empecé a ver ahora. Antes era Sí, un palito, ¿no? Así. y te motiva aparte, cuando empezás a ver los cambios. Lo mismo que con la cura de las disfunciones sexuales. La espalda se pone más ancha, ¿sí? Y Fer, esto que vos me dijiste que está bueno. Práctica de retención. Si yo renuevo, por ejemplo, ayer renové en un Sí, encuentro hermosísimo y fantástico cercano a la luna, que es importante. Tenía energía disponible, podía entrenar tranquilamente, sin problema, ¿sí? Ahora, cuando nosotros llegamos con nuestra tabla del Tao justa, o a mitad de tabla del Tao, y tenemos un encuentro, guardamos esa energía, la conservamos, más todavía. una explosión, yo tengo ganas de comerme el gimnasio, tengo ganas de agarrarla, dale, vení para acá, que yo puedo hacer más. Y si hay un pesito más, tac. Y otra cosa importante, que lo hablaba con un chico que trabajó conmigo bastante y que hacía levantamiento también. Un chico era de... Ay, no me acuerdo si Catamarca, me parece. Catamarqueño, bueno, por ahí. Hacía levantamiento. Y le digo, me contó una anécdota en el gimnasio, que seguramente te habrá pasado y que le pasa a todos los hombres que están escuchando. Están haciendo una repetición, por ejemplo, para hipertrofia entre 10 y 12. Sí, Los varones que levantan peso son a una repetición, entrenan para después para hacer una, ¿viste? sí, yo estoy en esa. Bien, y le va agregando peso. Cuando llegan al peso límite y decís, bueno, no sé si voy a llegar, pasa insulina enfrente, pasa una mina que está recontra buena, para hablar en criollo, y vos haces, ¡ah! Y querés hacer otra más, y no llegaba, si no llegaba, recién no llegaba, y ahora pasa una mina que está buena y llegaste. Para todos los que están escuchando, eso es recarga de energía sutil. Eso es la fortaleza de la energía yin expresada en el gimnasio. Totalmente. Me dice, y lo levanté, no puedo creer, me decía, porque vos me lo dijiste que me iba a pasar y me pasó. Puso atención, o sea, concentró su energía, hizo, ¡pa! Arriba. Había roto su propio récord. Le digo, prepárate, entrenate. Cuando estás ahí, vos sabés que seguramente hay alguna mujer que te gusta en el gimnasio. Cuando estás ahí y estés por llegar al límite, ve la que pasa y ahí haces, te recargas, tantien inferior, tantien o tantien ajustado, y ve cuando pasa y inhalas, ¡pa! Arriba. Y ahí rompes tus propios límites, sin ninguna duda. Totalmente. Es que se aprende a sentir esa. O sea, hay que tomar conciencia de esa energía. Podés notar la sutileza, ¿verdad? Lo podés Sí, sí, notarlo. sí. La Sí, sí. transferencia energética que transmite la mujer, nosotros decimos dentro de la doctrina insulina. La insulina, esa energía, ese combustible. Y es como también que le pasa a la mujer también, no es que hablamos solo de hombre acá, pero para hacer un paralelismo. Van a ver cuando una mina está desarreglada y pasa un tipo masculino, cómo automáticamente cambia su postura, levanta un poquito el mentón, se pone un poquito de costado, se Arregla toca el el pelo, pelo. hace algún gesto, acomoda la cintura, saca un poquito de cola. Eso recarga energía masculina. O sea, ella toma la energía yang para expresar su energía yin, para expresar su energía femenina. Y nosotros tomamos esa energía femenina para expresar nuestra energía masculina. Y ahí es donde se hace el intercambio fantástico energético, que se da en la sutileza de una mirada, de una respiración, de una charla, y ni hablar en el encuentro sexoafectivo. Y bueno, ahí es todo por 1000. Bien, Fer hace powerlifting, así es verdad el nombre. Powerlifting, sí. Y empezó a entrenarse, lo empezó a hacer como hobby, y en su categoría, la primera vez que participó, quedó sexto, ¿verdad, Lobo? Sí, 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 sí. Me invitó mi profe a participar. Me dijo, ¿tenés condiciones? Si querés. Le dije que sí, sin dudarlo. Para mí yo lo tomé como un desafío, como un objetivo. Me puso mucho las pilas y competí. Y
Bueno, en la competición había gente que levantaba mucho más peso, gente que menos. Yo estaba ahí en algo intermedio. Eh, Cuando terminó la jornada, que fue larga, no esperaba nada y saqué el sexto puesto. Para mí fue como haber sacado el primer puesto. Claro, ¿cómo te sentiste? Súper. Es más, no sé si te acordás que mandé un audio y emocionado Estás por emocionado, lo sí, me que me acuerdo, había claro. pasado. Me acuerdo porque una victoria tremenda y una satisfacción. Ahora el paralelismo, analicémoslo. ¿Lo hubieras hecho, hubiera sido entrenar siendo EP? No, o sea, iba, pero seguía estando gordo, esquivaba ciertos ejercicios, no terminaba la rutina. Después salía de ahí y me comía una hamburguesa. O sea, era como, más que nada iba por hacer algo. Ahora siendo EP no me hubiese metido en esa competencia, seguramente. Eso es lo otro que quería decir. Siendo EP, tenía la capacidad de meterte ahí enfrente de la gente con la mirada en alto, así, si voy a mostrar lo mejor de mí en esta competencia. Y no, no, porque no era yo, no era el yo de ahora. Bueno, qué fantástico, ¿no? Entonces, como para un análisis, cómo nos cambia la vida Sí, sí, sí. cuando, cuando empezamos a tener energía a disposición, empezamos a tomar hábitos buenos. Como yo digo, hoy necesito ir a entrenar. Necesito ir a entrenar. Y me Bien. gusta, aparte, lo disfruto, no es que reniego. Yo, el día que tengo que ir a entrenar, ya estoy de buen humor, estoy esperando que llegue ese momento. Es carga, es descarga, es todo. Para mí es muy importante. Yo canalizo mucho en el entrenamiento. Y ahora, bueno, la nueva propuesta fue: ¿querés participar otra vez? Sí, y está, redobla la apuesta porque en esta oportunidad somos 70 participantes, ya vienen atletas de otros gimnasios, gente que compite a nivel profesional. Bien, qué lindo. Así Y que, sin importarme el resultado, yo dije, me voy a anotar, me voy a preparar. Ya voy en la semana 14 de de incremento entrenamiento. de entrenamiento con volumen, incremento de peso. Eh, y dentro de 2 semanas ya es la competencia. Maravilla. Fíjate que quiero que retoquemos esto. Cuando no sabes qué hacer, inclusive si estás sufriendo algún conflicto, búscate un objetivo. Le digo a los varones que están ahí, que están de medio perdidos, que ni siquiera pueden entrar o no pueden tomar un entrenamiento con Fer o con Urco, no pueden ingresar a la escuela, no pueden entrar al lanzamiento que estamos por hacer desde la escuela, donde Fer va a estar invitado. No se pueden dar esa posibilidad, buscate un objetivo para cumplirlo. En una charla que tuve interesante con Martín Bonis, un agente inmobiliario, un crack de Argentina y Uruguay ahora, eh, él dice que en un momento de su vida se dio cuenta que estaba como se había dejado mucho de lado. Y entonces se buscó un objetivo que era correr un triatlón. Y se puso a entrenar. Entonces, por 90 días se dio cuenta cómo cambió su experiencia, la gente con la que se empezó a vincular, con los hábitos que empezó a tener, cómo cambió su físico, cómo cambió su mentalidad. Y eso te da el entrenamiento. Ahora, si le incrementamos el plus extra de la doctrina, de la retención consciente, podemos empezar a sentir la energía y, como dice Fer, nos atrevemos a situaciones que antes no nos hubiéramos atrevido, sin importar el resultado, pero la satisfacción que te da entrenarte, participar, conocer la gente que conoces, tener un objetivo y después si el resultado que llegue es bienvenido. Sí, sí, tal cual. La recompensa está igual. De Sí, hecho, mira, cuando tomo asesorías, lo primero que le digo es: ¿hacé deporte? No, empezá por ahí. Porque yo sé que es valioso, yo sé que te eleva las endorfinas, la testosterona, más si haces entrenamiento de fuerza. Y te otro, pones objetivo de decir, ot- bueno, no sé, de acá a 6 meses, si ahora levanto, no sé, 40 kilos en mango plano, de acá a 6 meses quiero estar levantando 60. Y empezar a ponerte esos objetivos, ¿no? Fer, escuchá esto, dos cosas te voy a contar. Una experiencia de un varón que acompañé, 54 años, a punto de perder su matrimonio por la EP. La mujer ya estaba recontrapodrida y el loco se empezó a entrenar y era un tipo muy saludable, tenía buenos hábitos, se levantaba temprano,
hacía ejercicio, iba a clases de yoga, trabajaba, sí, un tipo muy correcto, pero no podía solucionar el conflicto de su energía vital. Lo solucionó. Me dice, yo no puedo creer cómo me cambió la vida. Antes iba a la clase de yoga y me ponía ya último. Hacía yoga, hay uno que es con fuerza, yoga Astanga, creo que se llama. Ah, sí, sí, como da Newell. Poderoso, ¿viste? Se ponía último. Después de 3 meses de entrenamiento, o antes inclusive, a los 2 meses me dice, llego y me pongo primero. Dice, la profe me dice que qué bien me veo. Mis compañeros y mis compañeras me felicitan por cómo estoy haciendo las prácticas, por la garra que le pongo, por la actitud. Siento que mi aura está como así expandida. Y ni hablar que salvó el matrimonio, que la mujer está recontra feliz, que se va de vacaciones con la mujer y tiene encuentro todo el fin de semana y los dos felices, dicen, nos Y cambió la antes, vida. y antes capaz que se escondía para no tener. No, le esquivaba, y claro, porque la mujer ya le empezó a reclamar, dale, veo, ¿qué te está pasando? Ya Es que no, la retención seminal expande el aura. totalmente. A mí me pasa también en los ámbitos en los que yo me muevo. Es tremendo. Y hay días que estoy como muy concentrado en lo mío, todo, y sin embargo es como viene la gente, te saluda, siempre estás a buena onda. No sos uno más. No, te da foco también, eso vos decís, estoy Sí, concentrado en sí, lo sí, mío, sí, eso sí. te da foco y claridad, está buenísimo. Y después también te deja presente para, o sea, tu energía se irradia. Sí, 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 aumenta, aumenta. Fer, y el segundo caso que quería comentarte era el mío. Cuando yo me empecé a entrenar no podía ni hacer ni siquiera una dominada, ¿sí viste? Así hacía capaz que una, Sí, con agarre supino, con agarre prono, abierto, sí. abierto, ¿sí? Hacía, y empecé y dije, bueno, yo lo voy a hacer a esto, viejo, yo lo voy a hacer. Y me hacía hasta ahí nomás, hasta ahí. Lo hacía con un elástico tal vez, va y bajaba. Hoy meto serie de 10, tranquilo. Sí, sí, encima es una de las cosas más efectivas. Sentí la energía. Y a mí me sirvió muchísimo las prácticas de dominadas para sentir mi energía y empezar a generar la órbita microcósmica, para sentirla desde la parte del cox y de la zona genital y hacerla subir por la espalda. Que cuando hace algún tipo de práctica, que yo como peso muerto, como dominadas, se siente mucho esa energía, ¿no? Como corre por tu espalda. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo una vez, vos hablaste en la jauría de unas respiraciones, ¿te acordás? Yo te hablé por privado Sí, y a partir de ahí yo empecé, y eso que yo ya estaba metido en este camino, pero no usaba el pranayama, la respiración consciente en el ejercicio. Yo hoy muevo esa energía entre serie y serie, antes de entrar al gimnasio, después de entrenar también. bien, Eh, esto, ya me acuerdo cuál es la que es una práctica de hacer unos pranas y después hacer una elongación sí, incluso terminabas hacías la vela y terminando invertida. la invertida. Y eso es para empezar a sentirla, para empezar a diferenciar, por ejemplo, a los que no conocen mucho o todavía no pueden experimentar un orgasmo seco o el sentido de la energía circulando por la espalda. Para empezar a entrenarse, yo lo noté, lo descubrí de manera casual después de una práctica de Kundalini Yoga, que combiné la respiración de la doctrina, y cuando lo descubrí lo empecé a aplicar en el gimnasio. Y la verdad que fue con unos resultados tremendos, al punto de tener sensaciones orgásmicas después de las elongaciones. Y hoy tan entrenado que cuando explico a veces la órbita microcósmica, cuando explico el molino de agua, los ejercicios de cadera, si yo me pongo ahora en atención y estoy haciendo este movimiento y hago una respiración, ya siento cómo mi energía se está despertando en este momento, ahora mientras hablo con ustedes, se está despertando desde el coxis. Y si meto algún ejercicio, siento cómo está subiendo. Ya lo puedo ir. Ahora estoy activando la bomba sacra y la bomba craneal. Y ya siento cómo se está conectando todo, ¿no? Y si meto un ejercicio, hace Claro, esa energía talla. totalmente, totalmente. Así que, A che, mí quiero ir a sirvió acomodar mucho. esto. Mirá, tengo acá un troncazo. Mirá, Mirá qué hermoso. estaba viendo que estaba saliendo un poquito de humo para afuera. Hoy hicimos una sahumada inconsciente porque el tronco salió un poquito afuera y ahumé toda la casa. Quedó Sahumé sin toda la cansar. casa.
Y ahí lo acomodé un poquito. La verdad que esto de vivir en la montaña me gusta mucho. Qué ¿Sabés lindo, qué qué? lindo. Eh, les cuento un poquito mientras acomodo el fuego acá y ya seguimos con el entrenamiento y el gimnasio. Porque también tengo otra punta que quiero comentar. Antes no me gustaba el invierno y el clima de la montaña me generaba cierto rechazo. Pero en realidad, ¿sabe qué era? Que yo tenía rechazo de mi energía masculina. Y ahora disfruto mucho los días que son fríos y después al mediodía se pone el calor bien picante. Pero me Sí. encanta salir con el cuchillo entre los dientes a la mañana cuando está todo helado. Digo, Así que te diste cuenta que era eso. sí, claro. Y después hay biotipos, digamos, que tienen que ver. No todos estamos habituados para el mismo clima, pero o sea, biotipos son tipos de físicos y personalidades que dan su mejor versión en un tipo de clima específico. Por cuestiones generacionales, Sí. ¿no? No, a mí me pasa lo contrario. Lo mío es el calor. El calor, Sí. claro. Por ejemplo, y bueno, yo me di cuenta que el calor me gusta hasta cierto punto, pero no rindo tanto. Y no hablo de un frío de nevada también, ¿no? Pero que me está gustando mucho el clima, por ejemplo, de la montaña, que está fresco a la mañana, que está fresco a la noche, que en el día hace calor y tengo energía e intensidad para trabajar y me gusta mucho eso. Y cuando vos estás, por ejemplo, a lo mejor tu biotipo, inclusive por tu test, ya se puede notar también, hay algunas cuestiones que hacen la nariz ancha, son observaciones de los biotipos que te demuestran para qué clima estás preparado. ¿Estás preparado? Por Sí, ejemplo, sí. en tu caso, nariz ancha, la test ingresa más aire. ¿Dónde necesita más aire? ¿Dónde hace más calor? Hace más calor. Sí, Y la yo de idea, hecho en verano entreno en esos calores de 45 grados, yo entreno. está feliz. Sí, transpiro todo, me encanta. Claro, claro. Está buenísimo. Yo, mira, nariz finita. En estos climas, como si ingresa demasiado aire, te congela hasta el cerebro. Congelo. Entonces, equilibrio. Creo que son pequeñas observaciones que ayudan Muy bueno, a muy bueno. entendernos para saber cómo tenemos que cuidarnos también. Porque a lo mejor un tipo como Fer en el invierno crudo se tiene que cuidar un poquito más de taparse la vía respiratoria Sí, sí. y en el verano anda feliz. ¿Sabes otra cosa? Ahora que tocaste el tema del clima, también desde que yo hago la retención seminal me he enfermado mucho menos. Estaban años que no me agarro una. Sí, podés tener una molestia, una agüita en el invierno, pero no caigo. Yo no me Totalmente. vacuno, yo nada, ¿eh? O sea, me alimento bien, ejercito, trato de descansar mínimo 6 horas. Sí. Bueno, fíjate que yo también eso, me di cuenta ahora que para mí el descanso es fundamental, mínimo 6, si tengo que, para estar bien, óptimo, tengo que descansar entre al menos 7, pero mínimo, mi mínimo no negociable son 6. Y de ahí hay cuestiones de desequilibrios energéticos que llegan después como enfermedades físicas. Lo mismo, a lo mejor me puede agarrar un pequeño resfrío, pero yo antes me pasaba lo de invierno con muchísimo moco, con dolor de garganta. No digo que no significa que no te desequilibras, pero no llegas a un extremo, te recuperas muy Claro, pronto, sí, 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 sí. Tus defensas están más arriba. a pleno. Pero otra cosa que para los que recién se conectan o los que están viendo y arrancan recién. La pregunta clave del vivo de hoy era, antes del entrenamiento o en el entrenamiento mismo, o si sos deportista de alto rendimiento, o sos deportista o simplemente te gusta entrenar, deportes y sexualidad. ¿El sexo mejora o perjudica el rendimiento deportivo? ¿Qué tenés que Totalmente. aprender al respecto? Ese fue el título de lo que nos convocó hoy. Y me han contestado mensajes que después pedí que no dejen preguntas, que decía, yo recuerdo cuando entrenaba el profe nos decía, nada de ponerla, nada de Manuela. Claro. Y nosotros decimos con Fer, aprende a conocer tu energía y te va a dar un plus que muy pocos tienen. O sea, la abstinencia
o la omisión de la práctica de lo que recomiendan los que se entrenan, que tiene un fin en común con lo que enseñamos con Fer y lo que estamos hablando, que es conservar esa energía. Pero yo digo, si aparte de conservarla, la potencias, Claro, este es el plus de los tántricos. Que nosotros podemos tener relaciones y no eyacular. y ahí va el gran secreto, el gran cambio, y es, puedes tener un encuentro sin perder tu energía, inclusive recargándote de energía y tener ese plus para ir a entrenar. ¿Sí? Entonces, sexo y deporte, Fer, ¿cómo lo definirías? Que van totalmente de la mano si cultivas tu energía. De la otra manera, sí, también, pero cambia. O sea, yo lo he notado, he vivido los dos extremos. Y otra, un mañanero. Uf, Salís seco y después te vas a entrenar. Todo magnetismo puro. tenés ganas de entrenar, estás feliz, estás irradiando energía, tu mujer se fue a trabajar contenta, vos te fuiste a entrenar contento. Te entrenás, te das un duchazo, seguís el día como un campeón. No, 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 es tremendo. Qué fantástico. Qué bueno. Che, Fer, preguntas que me dejaron hoy. Sí. Espera que la voy a ir leyendo, porque pedí para que nos dejen el en vivo. Vamos a ver si hay alguna por acá. Bueno, lo que decías recién mientras vos miras eso es la famosa concentración que hacen los futbolistas, los boxeadores. Ningún boxeador se va a ir a subir al ring a cagarse a trompadas si eyaculó ese día o el día anterior. ¿Sabés que, Fer, estoy abriendo Instagram? Justo me hiciste acordar de otro chico que estoy trabajando, que está dentro del grupo, y él es coach, profe, viste, en un gimnasio. Sí, Y después de que se empezó a entrenar, se animó a subirse al ring, ¿sí? Y hoy es un crack. Me dice, no me hubiera animado a esto antes y me empecé a entrenar. O sea, siempre entrenó, era profe de gimnasio y ahora está dando clases en frente del público. Ahora hacen espacios abiertos, clases. Es de Panamá el profe. sí. En parques, se animó a subirse al ring. No me acuerdo que es una disciplina esta, como no es box, me parece que es una kickbox o algo de eso, no sé qué. Sí, o Muay Thai, algo de eso. Algo de eso. Y dice, la verdad es que me siento feliz porque tengo energía a disposición y al punto de que me animó a ir a, al frente, digamos, a dejar de enseñar y Sí. también a practicarlo. Yo, por ejemplo, ahora para el día que vaya a competir, sea como sea, yo voy a ir en tabla o quizás pasado de tabla. Es una de Bien, las estrategias. estrategia. Yo siempre digo esto también, por la tabla del Tao, los que todos saben. La tabla del Tao es una tabla literalmente matemática que va a decir cuántos días es conveniente retener la energía adentro tuyo. No significa que no tengas relaciones, sino que tengas relaciones y guardes tu energía Guarda esta energía. para aplicarla en todo en tu vida, para la salud física, para el equilibrio emocional, para la claridad en la mente, para tener energía en todos tus proyectos. ¿Sí? Tabla del Tao. Ahora, esta tabla flexible no es una ley marcial, se puede extender un poquito, se puede adelantar un poquito, lo ideal es llevarla por el camino del medio en su mejor expresión, ¿no? Como jugando con ella. Por eso decimos no a la retención indeterminada en este canal, en nuestra doctrina, en nuestro linaje, porque demanda de una conciencia que muy pocos hombres tienen en este momento. Que de hecho para el taoísmo, y lo hemos hablado antes, para los maestros taoístas que no se retiraban en un monasterio a sublimar su energía sin tener prácticas, hacían práctica consciente, con renovación, hasta pasados los 60 años. Recién ahí empezaban la práctica indeterminada. Pero fíjate qué maravilla, porque fueron 40 años de entrenamiento de práctica con retención para circular y sublimar esa energía. Entonces no es moco de pavo, decimos en Argentina. Toda la vida. No es, ay, no, empiezo retención y hoy ya llevo 3 meses. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lo estás haciendo? Claro, ¿por ¿Con qué? qué conciencia? Sí, porque aparte también puede ser contraproducente, se vuelve tóxico si vos no tenés dónde ubicar esa energía. ¿Y Si no para qué? aprendiste si no aprendiste a recircularla, por ejemplo.
Claro. Si no aprendiste a mandarla a tus órganos para la salud, si no aprendiste a ponerla en tu proyecto. Estas son Sí, sí, prácticas sí, sí. que requieren de conciencia. Se empieza Entonces, a poner tóxica y empieza a influir en los estados de ánimo, en la reactividad, en todo. violencia, eh, reactividad, bueno, todo lo que está vinculado con la energía no controlada genera violencia. Enojo que se traduce a violencia. En cambio, el hombre que gobierna y controla esa energía, la recircula y la pone en su proyecto, pero con una renovación consciente, que es justamente lo que dice Fer. Posiblemente para el entrenamiento vaya en tabla o pasado de tabla. ¿Qué significa eso? Que si va a extender su tabla del Tao, tiene un propósito. A propósito. No lo hace porque sí. Por ejemplo, una de las recomendaciones que hago es, bueno, apenas empezás el entrenamiento, vas a duplicar tu tabla del Tao y después la vas a regular. ¿Por qué apenas empiezo tengo que duplicar? Porque tengo que entrar en un modo de recuperación. Una recuperación. Debido a que venís en modo de derroche. Y el cuerpo fantástico en muy poquito tiempo tiene la capacidad de recuperarse. Dice, vengo 20 años haciendo cagadas con mi energía, eyaculando mucho. Tu cuerpo es fantástico y en 3 meses se va a recuperar de las cagadas que te mandaste en 20 años. Pero si no empezás, jamás se va a recuperar. Luego a mí hasta se me ha cambiado la voz, me ha crecido más la barba. Y bueno, también hay cambios en el nene. Un punto que muchos hombres le tienen miedo a hablarlo. Y yo también lo sentí, inclusive lo hablé en ese momento con mi médico homeópata, trabajo y trabajé con un médico homeópata como salud preventiva. Y trabajamos mucho de esta energía porque digamos, yo entré a la jauría con el conflicto por rechazo a mi energía masculina, cuestiones traumáticas por violencia, por abuso, lo que sea, que después desencadenó en EP, en DE, en falta de reconocimiento de mi energía, en esquivarle a las mujeres, en tener miedo de hacer daño. Los varones que padecieron algún conflicto de violencia no quieren expresar su masculinidad por miedo a hacer daño con esa energía, porque le hicieron daño alguna vez o porque en su clan sufrieron daños o hicieron daño a los masculinos que tenían la energía esa desequilibrada, ¿sí? La energía sexual desequilibrada. Sí. Bien. Y después de entrenarme y después de practicar retención, dije, epa, que el amigo está contento, anda ahí, se lo ve mejor, anda con cuerpo, Claro, también se engrosa como en el gimnasio. se engrosa como en el gimnasio. Muchos dicen, me va a crecer el amigo, va a mejorar, va a crecer un poquito, ¿sí? Más corpulento, más presencia, va a Sí, salir un sí. poquitito. No te va a crecer, no te va a crecer 1 metro. No, No te va no, a no, crecer pero se te 10 nota. centímetros, 5 centímetros, no te va a crecer, pero sí se nota que hay presencia, ¿sí? Hay vigor y vitalidad. Sí, sí, sí. Que el falo se sienta relajado, cómodo y salga de tu cuerpo, significa que se siente, justamente, que se siente a gusto y que está compartiendo el cuerpo con un hombre que gobierna su energía. Entonces no se esconde. El varón que padece EP o DE o que tiene miedo a generar violencia, el amigo se retrae, se esconde. Sí, nosotros hemos tenido charlas grupales con los amigos, hemos tocado ese tema y todos hemos notado la diferencia. Después de la práctica de retención, el amigo mejoró. Mejoró, mejoró. Y a todos nos pasó lo mismo. O sea, Con control aparte, no es que mejoró y se quedó a dormir la siesta. Mejoró bueno, y obvio. mejoró. Mejoró. Totalmente. Bien, bien ahí. Fer, te voy a leer unas preguntitas, como siempre se nos pasa el tiempo, llevamos Dale. 40 minutos de vivo y dejamos estos últimos minutitos para responder unas preguntas y decirle a todos los que se están conectando que desde la Escuela Urco vamos a lanzar un grupo de trabajo reducido para 10 hombres que quieran entrenarse con la doctrina, que se quieran meter a fondo en la doctrina. Con algunos invitados, Fer va a ser uno de ellos, entonces vamos a estar trabajando en equipo para transmitir. Grupo muy reducido, selecto, 10 personas, 8 semanas,
dando la doctrina, así que ya vamos a pasar más info, cualquier cosa también nos pueden preguntar por el privado, el que esté viendo este video. Vamos a ir a las preguntas que nos fueron dejando. Acá en Instagram, bueno, luego siempre mandando, Maxi mandando, el que no tiene maestro pierde, aplica para todo. Explica para todo. Qué grandes estos pibes, dice Gastón, que siempre se conecta y de hecho fue uno de los que dejó preguntas en la casillerito de preguntas. Está el caso Gracias. de Mohamed Ali. Bueno, él creo que practicaba por omisión, no conozco que haya practicado por elección. Lo escuché a Maravilla Martínez también decir que él tenía encuentros hasta los últimos días antes de la pelea. Sí. Y preguntas que nos dejaron hoy, luego te voy a leer algunas. A ver, déjame que buscamos acá. Estamos acá adentro, ahí está. Pregunta número 1. ¿Realmente dejas de sentir inminencias después de entrenarte? ¿Qué le responde Lobo? Y no sé si. No, no es muy clara la pregunta. Inminencia después de entrenarte. No, Me no refiero a. perdón, no del entrenamiento físico, sino del entrenamiento del gobierno de la energía. No, las inminencias están. Lo que pasa es que cada vez es menos. O son más suaves, son más fáciles de controlar. O sea, el dominio de la energía es más automático, la detección es más automática y uno sabe cuándo parar, cómo parar. Incluso nosotros usamos el pranayama, pero yo digo que después el pranayama pasa a ser muy mental también. Claro, Lo controlas con la mente. bien. Fíjate que yo digo siempre esto, no significa que no tengas más inminencia, sino que tengas todas las herramientas para controlarla. Y la práctica se da distinto, digamos, tener herramientas, entras en flow más rápido, como que hay veces que entras al encuentro y si hay confianza ya con la florcita, Sí, flow sin problema. sí, sí, sí. A veces te cuesta un poquito más, pero puede ser por cuestiones cotidianas. Vení cansado el día, comiste de más. Bueno, eso también iba a decir. Según el día es también, si vos, por ejemplo, tuviste un mal día, un día muy acelerado, tuviste algún problema, vas a ir al encuentro y vas a tener más inminencia. Es así. Luna llena, por ejemplo. Ahora, Una llena que yo, yo, potencia todo. yo siento mucho los cambios lunares y siempre llegando a luna llena, los encuentros son más fogosos, moviliza las aguas en la Tierra y el control demanda de más atención, Sí, sí. porque hay más presión energética de la Luna en todo lo que te contenga agua en la Tierra. Y nosotros, que practicamos retención consciente, recirculamos, me doy cuenta que tengo que hacer más ejercicio, más recirculación para tener mejor control. Descansar más. Y ni hablar si venís con algún tema de micropolítica con tu florcita. Con alguna pelea, alguna Alguna discusión. pelea, algo así, porque no sería una reconciliación. Es como, bueno, vamos a tener en cuenta. Muchas veces el hombre dice, bueno, voy a tener porque para cumplir. Me preferiría que no lo tengas. Claro. Ese día Para, no sí, es bueno para vos. para valorarte y respetarte. Ujú. Bien, entonces la inminencia no se pierden. Entras más rápido o sea, puede pasar mucho tiempo que no las tengas y está buenísimo, cuando está todo alineado. Sí, Y si te aparecen, las gobernás muchísimo fácil, más fácil, las empezás a sentir mucho más sutiles, que ni te preocupan, claro, sí, lejanas. sí, 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 sí. Empezás con las prácticas, con las técnicas y lo gobernás. Entonces hay veces que entras en flow rápido, hay veces que te lleva unos 10, 15 minutitos. Pero bueno, imagínate que pienso 10, 15 minutos poniendo técnicas para dominar la eminencia cuando alguien que tiene P dura un minuto. Sí. Porque nosotros estamos hablando de un encuentro de media hora, 40 minutos, 50 minutos, una hora y media, lo que vos quieras. Entonces 10 minutos pasa a ser anecdótico en el comienzo. Sí, sí. Me ha pasado, sí. Y hoy después pasa a ser el rapidito tántrico que son entre 15 y 25 minutos para nosotros. Claro. Y después, Eh, digamos, justamente eso que dice Fer. Y hay veces que llegaba al encuentro y está muy bien y no hay inminencia, directo para adelante, sin problema. sí, sí, sí. Se va dando de esa forma. Bueno, primera pregunta. Segunda pregunta, Fer. Eh, tengo 49 años, hace 6 meses que veo el entrenamiento Urco.
Mejoré bastante, pero a veces caigo. A veces se va al carajo lo que entrenó. ¿Qué Sí. recomendación? Es que también es algo natural. El camino no es siempre así. Bien, Sube, baja, sube, baja. Ahora lo importante es cuando tuviste esa baja, pensar cuáles fueron los factores, cómo te sentías, qué te pasó, qué emociones tenías, qué hiciste, qué no hiciste. Porque la mayoría de las veces se olvidan de hacer todo. Se olvidan de hacer el pranayama, se olvidan de vaciar vejiga, se olvidan claro, de aplicar frío, se olvidan de atornillar y quieren bombear, se dejan que guíe la mujer claro. eh, Y pierde. y pierden. O se pasa mucho de tabla del tabla. El otro día me escribió un varón y me dice, También, Urco, llevo 2 meses de retención y me cuesta mucho mantener. ¿Y por qué estás con 2 meses de retención? claro, ¿Quién te un mandó a hacer montón. eso? ¿Por qué? Sí, Se sí, le es mete en más, la yo cabeza. me acuerdo que cuando empecé a respetar la tabla o por ahí estaba pasado un día, estos encuentros eran una lucha por poder durar, porque por ahí mi intención era renovar, pero de estar pasado de tabla era más difícil. Hoy yo no noto mucha diferencia. Yo soy un tipo que tiene que respetar bastante la tabla porque tengo demasiada energía y cuando estoy llegando a la tabla se siente mucho. Yo lo noto mucho, por ejemplo, en la intensidad, en sueños, ¿sí? Sí, en Empiezo a sueños. hacer, Sí. por ejemplo, si bien no puede aparecer alguna polución nocturna, pero cuando no aparece por, por la retención per se, aparece cuando hay un desequilibrio. ¿Cuándo se me dieron en las últimas veces de estos años? Alimentación en exceso y tal vez algún exceso en alguna bebida. Sin tomarme una botella de vino, pero si comí mucho, me tomé 2 botellas de vino y comí algo dulce después, ahí puede aparecer una sensación donde aparece o se acerca una inminencia en el sueño, o me ha pasado de tener alguna polución nocturna. Ah, bueno, por ejemplo, para el que sufre de poluciones es recomendable que no coma dulces principalmente No comer dulces, antes de acostar. no comer dulces antes de acostarte, no estar con las pantallas mucho tiempo antes de acostarte, no comer demasiado y tener cuidado con la bebida. Esas recomendaciones son fundamentales. Y de ahí empezás con la pranayama y mantras. Me ha pasado, a mí me pasó entrenando también, cuando estaba pasado de tabla y me tenía un descuido de eso, me ha pasado. Así que no hay problema, dije, bueno, conciencia, repaso qué hice mal y vuelvo. Después, ahora, cuando estoy llegando a mi tabla, pueden aparecer sueños eróticos, alguna cosa, diga, estoy por pasarme de tabla, es momento de renovar. Digo, bueno, ahí ya tenemos conciencia. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones nos avisan que yo, el tipo que es más reactivo, por ejemplo, con Fer a veces hablamos, che, me doy cuenta que estoy un poquito reactivo, o me enciendo enseguida, más allá de no responder, te das cuenta que cualquier cosita te enciende, ¿viste? Como que Sí, tenés ganas sí, de sí, ser sí, sí, reactivo. sí. Y dice, bueno, entonces es cuestión de decir, bueno, pará, analizo mi tabla, no, me estoy por pasar, mejor renuevo, equilibrio de energía. Y el tema de los sueños es un muy buen indicativo. Lo mismo, yo por ejemplo en una época consumía maca negra buscando la salvación en la maca negra. Claro, Y hoy mi consumo es on demand. O sea, si yo siento que lo necesito porque por ahí estoy cansado realmente de todo un día largo y sé que voy a tener un encuentro, poner un par de horas antes me tomo una cucharada. Pero yo no tomo más hace años maca, maca, maca. Y el indicativo me lo daba los sueños. bien, está buenísimo, fíjate. Yo ahí detectaba que ya estaba pasado de maca. Y encima era peor, porque no gobernaba mi energía y peor. ¿Entendés? Bueno, con el tiempo me fui dando cuenta de esas cosas y a medida que fui gobernando esa energía no necesité de depender, entre comillas, porque te digo, no es ninguna salvación. Son alimentos que estimulan, que Ayudan, sirven, pero no resuelven. ayudan. Ujú. Y en algunos Bien, casos es contraproducente. Y también si totalmente. vos consumís mucho tiempo, el cuerpo también se acostumbra. Bien, yo Entonces, también la uso, la maca la uso de manta, como decís vos, días que estoy muy cansado, inclusive a veces para ir a entrenar y sé que voy a tener encuentro, aprovecho y tomo ahí, pero si no, sí, y pasan meses que está ahí guardada y ni siquiera la veo. yo ponerle una horita y media antes de ir a entrenar, por ahí me tomo unos mates, me tomo una cucharadita de maca, me como una banana, Bien, eh, pum, energía para ir a entrenar. excelente. Eh,
Fer, vamos con otra pregunta acá. Dale. Buenas, Urco. Si ya le doy placer a mi mujer, ¿cómo puedo aumentar la cantidad de encuentros? Y la única manera es no renovando, aprendiendo a guardar el licor. Bien, excelente. Ahí está Justamente, siempre listo. eso es lo que yo le decía, cómo se genera, cómo puedes aumentar la cantidad de encuentros, gobernando tu energía, generando atracción y magnetismo, sin estar pendiente y corriendo por detrás. Sí, sí, sí. No estar Y, baboso. y el Fere ahí te lo dijo recién claramente. Si vos practicás retención, tu nivel de magnetismo crece, tu mujer lo siente, vos estás presente y estás siempre dispuesto para tener un encuentro. Más relaciones, Menos eyaculación. ahí tenemos un mantra. Mira, te diría que podríamos haber cerrado la llamada y vamos casi una hora. De verdad. Con ese mantra poderoso que tiró Fer, voy a revisar una red social más y después ya lo vamos a dejar por acá para que se sigan conectando. Afecta a los sueños. ¿Qué afecta a los sueños? ¿Cómo dices que la hamaca y el sueño? Me lo perdí. Bueno, lo Michel. repetimos. Que la maca es un estimulante. Cuando vos empezás querés, digamos, curarte consumiendo maca, o no, quizás tomando como un energizante, un indicador son los sueños eróticos. Empezás a tener ese tipo de sueño. Claro. Digamos, un indicador de que tu energía está pronta a desequilibrarse son los sueños eróticos. Y a veces, muchas veces se da que me ha pasado a mí también, porque yo fui un tipo que en la adolescencia tenía muchísimas poluciones nocturnas, porque mi energía me estaba pidiendo atención a gritos, y yo no le ponía atención ni a palo, porque tenía miedo, terror. Yo llegué a tener hasta 3 poluciones nocturnas en una noche, a ese level de, Ah, un de- montón. de desequilibrio estaba. Después que me entrené, cuando empecé con las prácticas y la retención, si te pasás de tabla, aparecen otra vez. Lo equilibrás y después empieza a ser un indicador. Bueno, tu psique te está avisando con algún simbolismo inconsciente de que le tenés que poner atención para la renovación, para la recirculación, para el cuidado. Por ejemplo, en sueños, y con chicos que trabajé después, dice, en sueño me pasó que antes ni siquiera me daba cuenta y ahora hice un pranayama. Me repetí los mantras. Tuve el control. Y a mí también me pasa, digamos, yo cuando estoy cercano a la tabla, veo que aparece algún sueño y digo, ahí automáticamente aplico pranayama, aplico mantras, aplico un break, todo en el sueño. Entonces significa que ya está en tu inconsciente. Sí, sí, sí. Muy importante los mantras para el que sufre poluciones. Poderosísimos los mantras. Sí. Bien. Fer, una vez más, muchísimas gracias. Éxito para el encuentro. Igual vamos a seguir hablando, vamos a seguir charlando a ver cómo te va. Entonces, vamos a hacer un repasito. Hoy nos encontramos, hablamos un poco del entrenamiento, hablamos de la importancia de la práctica de la retención consciente con renovación y ese plus energético que te da si sos un hombre común que le gusta entrenar, si sos un deportista de alto rendimiento, si practicas alguna disciplina, que te da foco, concentración, energía extra. Entonces la pregunta inicial era, Y estrategia. y estrategia, planificación. La pregunta inicial era, deportes y sexualidad. Y me han escrito varones diciéndome, siempre nos decían que no tengamos encuentro y que no practiquemos masturbación. Y nosotros decimos, es una de las formas para conservar tu energía. La práctica de retención por omisión. Y nosotros decimos retención consciente por elección. ¿Qué significa eso, Urco? Que no solamente podés conservar tu energía, sino que la podés potenciar. ¿Cómo la potenciamos? Con el mantra que dijimos recién, Fer, más relaciones. Menos eyaculación. Listo, acá cerramos el vivo. Hermano, un gran abrazo y estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Seguimos Como hablando ahí. siempre, Y le recordamos que vamos a lanzar el programa. 8 semanas desde la Escuela Urco. Fer va a estar invitado a participar y vamos a meterle caña. Un grupo muy reducido, 10 varones que quieran aprender todo lo que enseñamos de la doctrina. Si Que están quieran dentro de emprender, alguna... que tengan ganas de preguntar, de saber, va a ser algo más intensivo y Intensivo, 8 semanas.
con un grupo chiquito para poder tener enfoque personalizado y contacto directo, personal. Tal cual. Dale, Fer, seguimos, nos vemos el martes que viene. Abrazo grande. Dale, Aaron, un Gracias. abrazo. Saludos a todos.